Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que nos suena a todos, la procrastinación. Pero ojo, no como un simple mal hábito, no, vamos a verla como lo que es en realidad, un enemigo silencioso y muy poderoso que nos impide alcanzar nuestro potencial. Venga, empecemos a quitarle la máscara. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, procrastinar es cosa de vagos, ¿no? Simple pereza. Pero ¿de verdad es tan simple? La realidad, como casi siempre, es bastante más compleja. Así que vamos a desmontar ese mito y a ver qué hay de verdad detrás de eso de «ya lo haré mañana». Y aquí es donde la cosa se pone seria. Fijaos en esta frase porque es demoledora. Dice que es la antítesis que echa por tierra todo el talento. O sea, es justo lo contrario a la autodisciplina. Da igual el talento que se tenga, da igual lo bueno que sea uno en algo, este hábito tiene el poder de anularlo por completo. Es básicamente nuestro mayor saboteador interno. Es curioso porque si nos vamos al origen de la palabra, al latín, procrastinare ya nos está contando toda la historia. Significa literalmente para mañana. Pero aquí está la clave de todo, lo que lo hace tan desconcertante. Es un acto voluntario. Sabemos perfectamente que no deberíamos hacerlo. Conocemos las consecuencias negativas que va a tener y aún así decidimos posponerlo. Entonces, ¿dónde se esconde este enemigo? ¿En qué momento aparece? Pues mirad, vive en un lugar muy específico. En esa brecha, en ese hueco que hay entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que finalmente hacemos. Esto lo explica muy bien. Pensemos en dos niveles, ¿vale? Por un lado está el saber qué hacer. Aquí todo es perfecto, nos ponemos metas, hacemos planes, tenemos las prioridades clarísimas. Y luego está el hacer las cosas, el momento de la verdad. Bueno, pues la procrastinación es justo ese espacio que hay en medio. Ese abismo que a veces parece insalvable entre el plan y la ejecución. Y esto es muy importante. No es que simplemente no hagamos nada, no es algo pasivo. Es un proceso súper activo. Es un trabajo constante de buscar excusas, de evadir responsabilidades, de tomar la decisión de posponer. Es todo un comportamiento, no solo la ausencia de uno. Vale, si estamos de acuerdo en que es un enemigo, para luchar contra él primero hay que conocerlo, ¿no? Hay que verle la cara. Así que vamos a analizar cuáles son sus disfraces más comunes, esas razones que nos damos una y otra vez para dejarlo para luego. Aquí tenemos a tres clásicos, los sospechosos habituales de siempre. Primero, la falta de visión. Es que si no se sabe muy bien a dónde se va, pues es muy fácil no empezar a caminar, ¿verdad? Luego está el gran clásico, la percepción de falta de tiempo. Esa vocecita que nos susurra al oído, tranquilo, ya lo harás mañana, hay tiempo de sobra. Y por supuesto, la mala organización, que es como intentar montar un mueble sin instrucciones, un caos que te invita a abandonar. Ahora entramos en un terreno un poco más peliagudo, el emocional. El miedo. Miedo a fracasar, miedo a no hacerlo bien, un miedo que paraliza. Luego, las distracciones. En el mundo de hoy, con el móvil, las redes, las notificaciones, esto es un auténtico campo de minas para la concentración. Y por último, esa sensación tan terrible de sentirse incapaz, de mirar la tarea y pensar, esto es demasiado para mí. Hasta ahora, todo esto puede sonar a trabajo, a estudios, a plazos de entrega. Pero ¿y si os digo que la procrastinación va mucho más allá? A veces se mete en lo más profundo de nuestra vida, de nuestras relaciones, y ahí las consecuencias pueden ser de verdad irreversibles. El texto que analizamos cuenta una historia muy dura, la de un hombre muy trabajador, muy exitoso, pero completamente absorbido por sus obligaciones. Sus padres lo llamaban, le pedían que fuera a verlos, solo para estar con él, y él siempre decía lo mismo, sí, en cuanto pueda, saco un hueco, pero ese hueco nunca llegaba, siempre había algo más urgente. Hasta que un día recibió esa llamada, no era para pedirle que fuera, era para decirle que su madre había muerto. Claro, lo dejó todo para ir al entierro, pero ya era demasiado tarde. Y esta frase es que lo resume todo. En ese instante entendió que nada importaba más en la vida que estar al lado de su madre. Justo en ese momento, en el peor momento posible, se dio cuenta de lo que había estado haciendo, de que había estado posponiendo lo único que de verdad importaba. A veces el precio que se paga por dejar las cosas para mañana es un arrepentimiento que ya no tiene vuelta atrás. Esta historia, tan dura como es, nos obliga a hacernos una pregunta. Si las consecuencias pueden ser tan devastadoras, ¿por qué lo hacemos? Pues porque las excusas que hemos visto antes, el miedo, la falta de tiempo, todo eso es solo la punta del iceberg. La verdadera raíz del problema está mucho más abajo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Hay que entender que la procrastinación no es la enfermedad en sí misma, es el síntoma. Es como la fiebre. La fiebre te avisa de que hay una infección, pero no es la infección. Pues con esto pasa igual. Es una señal externa de que algo está pasando por dentro, algo que está, como dice el texto, encerrado en la mente. ¿Y de qué puede ser síntoma? Pues de cosas bastante serias.
Puede estar conectado con la ansiedad, con un estado depresivo, con fobias, con una profunda inseguridad, o a veces es simplemente un mecanismo de defensa, una forma que tiene nuestra mente de evitar enfrentarse a algo que nos da pánico. Por eso es tan importante entender que no es ser vago, es un tema psicológico complejo. Vale, hemos definido al enemigo, hemos visto sus caras y hemos buscado su origen. La pregunta ahora es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo se empieza a combatir esto? Pues como en casi todo, el viaje empieza con un solo paso. Un primer paso que es absolutamente crucial. Y aquí nos topamos con el mayor problema de todos, que lo hemos normalizado. Se ha vuelto tan común, tan del día a día, que muchísima gente lo ve como, bueno, yo soy así. Y al normalizarlo, no son conscientes del impacto negativo real que está teniendo en su vida y en sus resultados. Pero la solución, ese primer paso del que hablábamos, está justo aquí, en esta frase. El primer paso para vencer un vicio es reconocer que se tiene. Es así de simple y así de complicado. Reconocerlo, darse cuenta. Porque admitir que se tiene este problema no es una debilidad, es todo lo contrario. Es el primer y más grande acto de fuerza para empezar a cambiar. Y con esta idea nos quedamos. Cerramos este análisis con una reflexión final. Una pregunta para que cada cual se la lleve. ¿Qué excusas nos estamos poniendo para no pasar a la acción? ¿Cuáles son esas historias que nos contamos para no hacer hoy lo que de verdad importa? Quizás encontrar la respuesta a esa pregunta sea el comienzo de todo. Muchas gracias por habernos acompañado.